Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás tú? Todavía me estoy riendo de que empezaste el día poniendo la canción I'm Too Sexy. Buena. Así se empieza la primavera. Sí, exactamente. Me gusta tu actitud primaveral. Oye, no te encuentro en Instagram. A ver, vamos a ver si apareces por aquí. Si lo permiten. No, pero ahora vas a aparecer y mientras tanto podemos empezar a hablar al tiro de lo que está pasando con el coronavirus, post fiestas patrias. Ya, ¿cómo empezó la semana post 18? 1.194 contagios nuevos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 6 de mayo y 12 muertes por COVID-19. Sin embargo, el número de test que se hicieron también cayeron drásticamente, se hicieron 16.822 test y hay que recordar que andábamos como cerca de los 30.000 test en los últimos días antes del 18. Bueno, y esto también es efecto de la fiesta patria, menos laboratorios funcionando. Entonces, claro, me siento medio mal, pero tengo la duda, pero voy a esperar hasta después. Eso preocupa un poco, ¿eh? Preocupa la caída de los test. También me preocupa a mí que no pudiste entrar, así que inténtalo de nuevo. Ya, ya. Ahora, sigue preocupando mucho la situación de Magallanes porque ayer tuvieron 248 casos confirmados, superando por primera vez a la región metropolitana, que tuvo 198. Siempre la región metropolitana ha sido la que ha tenido más casos. Ahí estás, hola Iván, que no ¿Cómo te veía hace estamos? tanto tiempo. Es verdad. Ya, ahí estamos. Ahora estamos en Instagram Live y en Tele 13 Radio. Y también en Claro. tele13radio.cl. Ya, bueno, Ya, entonces como entonces te por conté, primera vez Magallanes Magallanes, tuvo más casos que la región y metropolitana. por primera vez la región metropolitana no fue la que tuvo más casos en el país. Increíble. Claro, entonces, Increíble. Está el 42% de la población en la región metropolitana. exactamente. Y eso significa, esto terminó con la salida del intendente de la región de Magallanes, José Fernández, y el gobierno designó en su reemplazo a Jennifer Rojas. Ahora, hay especialistas que temen que lo que está pasando en Magallanes también pueda pasar en el resto de las regiones, incluida la metropolitana, que se den rebrotes como ocurrió allá. Y entonces las autoridades dicen que todavía es muy temprano para evaluar el efecto de las fiestas patrias, que deberíamos verlo ya en unos 10 días más, una semana más, que va a ser de claro, pero de acuerdo al vocero, Jaime Belolio, la gente en general siguió las instrucciones y se dio cuenta de que este era un 18 distinto y hicieron juntas restringidas. En cuanto a los O sea, controles, espérate, ¿qué? eso, los controles. Dentro Mm. de todo, con todo lo que hablamos la semana pasada, de si la gente, de si los de la Serenia de Salud podían entrar a tu casa o no, y todo ese tipo de discusiones que tuvimos la semana pasada, que entiendo que en total se hayan hecho 21 sumarios por fiestas clandestinas, por fiestas que excedían el límite de 5 personas, digamos, invitadas a una casa. Igual es poquito, Es 21. poco, es poco. A O lo no se mejor detectaron o se portaron bien, digamos. el efecto disuasión fue a lo que jugaron en el gobierno. Parece, Vamos a ¿no? ver, vamos a empezar a ver en una semana más o no si fue suficiente el efecto disuasión. O sea, sí que efectivamente la Exactamente. gente se portó bien. Ahora, las autoridades dijeron que se realizaron 689.858 fiscalizaciones y se iniciaron el fin de semana 3.478 sumarios sanitarios. Entre ellos está este sumario sanitario al diputado de la DC, Gabriel Silver, por haber traspasado un control en la región del Ñuble sin mostrar la documentación porque él dice que tiene residencia ahí en la región del Biobío, y otro sumario sanitario a la diputada Loreto Carvajal, que fue cursada por haber evadido un control sanitario el sábado, según anunció la Intendencia del Ñuble. Y Es todo bueno, bien ambos, raro, ¿eh? ambos aseguran que ellos cumplieron con todos los solicitados, que tenían todos los papeles, que no se trataron de saltar ningún control. Pero bueno, hay que ver qué pasa con eso, porque además dicen que no se les han notificado los sumarios sanitarios. Sí. Ahora, lo que dice Silver es,
yo vivo ahí, vivo en la casa de ella, de la diputada Carvajal. La Claro, son diputada pareja. Carvajal es diputada por el Ñuble, ellos son pareja. Y claro, entonces yo vivo ahí en una casa que no es mía, es de ella, dice él. Es curiosa la situación. Bueno, es que es difícil todo esto de acreditar domicilio, porque tú no necesariamente vives en el, o sea, no es fácil mostrar dónde Mm, vives. Puedes vivir no es en un fácil. lugar donde no recibes la cuenta, bueno, tanta Ahora, no, cosa, ¿no? es cierto que no puedes vivir en varios lugares al mismo tiempo. No, no puedes vivir en varios lugares al mismo tiempo. ¿Y te acuerdas que precisamente para eso era este registro único que promovían en comisaría virtual? Sí, po, Era para que pero no quedara resultó. acreditado cuál es tu domicilio. Tuvieras que Era fijar mucho más fácil domicilio. así, claro, Claro, pero no resultó. no resulta. Bueno, y además se hicieron 800 fiscalizaciones a segundas viviendas, la mayoría, el 90% en la región de Valparaíso. Y Ya, justamente ahí está la gran novedad que viene ahora, que después del ¿qué es? 18 ayer se anunció, lo anunció la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, que a partir del próximo lunes se van a permitir los viajes interregionales desde ya hacia comunas que estén en etapa 3, 4, 5. Bueno, no hay ninguna en etapa 5, pero quién sabe si la próxima semana hay. Y entonces se va a poder visitar las segundas viviendas. Había una presión fuerte por esto. O sea, muchos dueños y dueñas de segundas viviendas dicen, bueno, ¿hasta cuándo no voy a poder circular si ya estamos en etapas más avanzadas? Se supone que eso inicialmente había quedado para la fase 5. Con esto se adelanta. Exacto, se adelanta. Pero va a tener que ser vía un permiso que se solicita en comisaría virtual. Ya. Ahora, eso permite, porque se habla de viajes, no de visitar segundas viviendas. Así que permite, por ejemplo, el turismo, algo del turismo. De hecho, Pero vamos es a hablar que de eso con el ministro de Economía, Lucas Palacio, en el siguiente bloque. hay que ver bien, porque yo no tengo tan claro si permite el turismo o no. Yo eso es lo que No, entiendo. Por eso porque lo lo que yo preguntamos al ministro. mira, en el Mercurio dicen que esto no es para viaje de turismo, pero que sí se puede visitar las segundas viviendas. O sea, es media confusa, pero creo que hay una confusión, no se ha explicado bien. No, Ya. no quedó Ah, bien claro, no buena. quedó bien resuelto ayer cuando presentaron la medida. Ah, ya, ok. Ya, se lo Sí, vamos a porque la preguntar al pregunta ministro Lucas después Palacios. era inmediatamente, bueno, se permite segunda vivienda, se permite turismo, etcétera. Así que es una gran pregunta para el ministro. Le Ya, adelantamos, había. ministro, que tenga la respuesta, si es que nos está escuchando. Estamos soplando. Oye, había gran presión por los dueños de segundas viviendas, que en fin, que no podían ir a ver, un montón de casos que gente que tenía una gotera, que tenía no sé qué, que tenía que arreglar no sé qué, no sé, y no se podía. Pero también hay, o debería haber, presión por otra situación que todavía no se aborda, que es la de los adultos mayores que están en los asilos de ancianos, para ponerle un nombre, digamos, ¿ah? Porque no pueden recibir visitas, porque están con muchas restricciones, restricciones que son muy dolorosas para ellos y para su familia. Hay una situación súper compleja ahí con los adultos mayores que todavía no se resuelve. Es verdad, tienes toda la razón. Eso Exacto. debería haber alguna señal con respecto a eso, porque ya tanta restricción en tantos ámbitos. Exacto, cuando hay como una, o sea, tú puedes ir a un supermercado, puedes ir a un mall, puedes ir a votar, puedes ir Un a restaurante, trasladarte a la segunda vivienda de región y no puedes ir a ver a un adulto mayor yo entiendo que son la tomando población las de más riesgo, medidas. pero si tomas las medidas, Mm, da la impresión de que podría ser, ¿o no? sí, además que David Gabriel pregunta, ¿y Puente Alto? ¿Cuándo salimos de cuarentena? Hay un tema, ¿no? hay un tema con Puente Alto. Mm, ¿Cuánto sí, ya llevan? 160 días más o menos más o en menos. cuarentena. Sí, Sí. impresionante. Ya, pero esas son las novedades con respecto a permisos y nuevas etapas en el plan paso a paso, que se va Oye, más modificando. enredado que esto, lo del ex fiscal Raúl Guzmán, el secretario del Uh, Senado, sí, Raúl Guzmán. sí, el almuerzo caro del secretario del Senado, porque ayer la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, pidió audiencia para formalizar al secretario del Senado, Raúl Guzmán, también el fiscal de la zona sur, Patricio Rosa, y el abogado asesor, Roberto Contreras. Los tres fueron vistos el 25 de junio, en plena etapa como de pic de los contagios, en un local de mariscos de la comuna de San Miguel, y esto era cuando ya había cuarentena y prohibición de funcionamiento de restaurantes en todo Chile, salvo para delivery. Entonces, el 11º juzgado de garantía de Santiago tiene que agendar ahora una audiencia
para que los 3 abogados sean formalizados por el artículo 318 del Código Penal, que es el que se ha utilizado para quienes incumplan medidas sanitarias. Y el secretario del Senado dice que, dice la fiscal que el secretario del Senado no pudo probar que estaba ahí esperando un delivery, que es lo que ha argumentado Raúl Guzmán, porque entre otras cosas las cámaras muestran que estuvo más de 1 hora en el lugar, así que se presume que estaba almorzando ahí con Rosa y Contreras, sin mantener la distancia social, sin usar mascarilla. Y Se además, llama, las imágenes que me parece que son de TVN, él se va con las manos vacías, sin bolsa, sin nada, sin el delivery, sin delivery. no se aguantó. Parece que el Claro. local es conocido por los locos que tiene. A lo mejor Bueno, era delivery y no llegaron no llegaron a claro, no domicilio. llegaron a puerto. Puede ser, puede ser. Oye, cuenta la tercera que junto con ellos 3 van a ser imputados otras 3 personas, los dueños del local, Alberto Loyola, Diego Aristonda, y otro abogado, esto dice la tercera, Cristiana Aguirre, que tras la indagatoria se detectó que también almorzó ese día en el recinto y quien se supone que es quien tomó la foto. ¿Viste? No. Sí, eso dice la tercera. Pues se supone que él, este abogado que también va a ser formalizado, el que tomó la foto. Esto indica que, bueno, que desde ahí se filtró la foto, pero que también él va a ser, se está pidiendo que sea formalizado. Es que alguien estaba preguntando aquí, me gustaría saber quién tomó la foto y la publicó, Bueno, pero en realidad, vaya tiro por la culata. sí, la foto le está saliendo cara al que sacó la foto. No, increíble. No sabía Y eso. esto, y Está esto bueno es muy eso. incómodo para la mesa del Senado, porque él es el secretario del Senado, Raúl Guzmán. Entonces, hay un debate sobre si se suspende, si se congela el cargo de Raúl Guzmán por el momento, y esta Claro. decisión está en manos de la Comisión de Régimen Interno del Senado, que te voy a decir quiénes integran los senadores: Gio Girardi, José Miguel Insulza, Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, Manuel José Osandón, Rabindranath Quinteros y Jimena Rincón. Así están las cosas. Así están las cosas. Eso con Raúl Guzmán. Vamos a ver qué ocurre cuando algunos senadores dicen que no se le puede sancionar por adelantado porque es una formalización nomás. Claro. Y otros dicen que es el secretario del Senado, no puede estar No formalizado. puede estar formalizado. Bueno, ahí está la cosa. Oye, sigue dando que hablar Jaime Mañalich. Sigue dando que hablar. Hoy día la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas tiene que tomar conocimiento de la acusación constitucional que presentó la oposición el domingo pasado contra el exministro de Salud Jaime Mañalich por su gestión en la pandemia del COVID-19 y por las cifras de muertes que se entregaron en su momento. Y entonces ayer La Moneda respaldó una vez más su gestión. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, dijo que la ciudadanía va a castigar a los sectores radicales que insisten en una acusación sin reales fundamentos, y agregó además que en medio de esta polémica por la investigación que sigue la Fiscalía contra diversas autoridades de La Moneda por la presunta desinformación en las cifras de muertes asociadas al COVID-19, que el gobierno sí está dispuesto a colaborar con la investigación que el Ministerio Público lleva adelante, sobre todo si así la Corte Suprema lo determina, porque se supone que la Corte Suprema el jueves va a ver esta solicitud que está haciendo la Fiscalía de que le entreguen una serie de correos electrónicos y otras informaciones desde el Ministerio de Salud, cosa que el ministro París se negó a hacer, aduciendo que violaría la privacidad de los pacientes, información de los pacientes, y también afectaría a la seguridad nacional. Entonces, no entregó esos correos y la Fiscalía le está pidiendo a la Corte Suprema que intervenga y que se exija que se los entregue. Entonces, dice del gobierno que ellos van a entregar toda la información que les soliciten. Y bueno, y el exministro de Salud también dio el domingo una entrevista en el Mercurio. Dice ahí que hay intención de politizar la pandemia, destruir el legado del presidente Piñera. Y ante eso, ayer en conversación con en Radio Universo, el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, descartó las declaraciones. Dijo que el Ministerio Público no investiga si se manejó mal o bien o mal la pandemia, sino que debe indagar las querellas presentadas, y recalcó que cuando una querella es aceptada por los tribunales de justicia, el Ministerio Público tiene la obligación de investigarla y establecer los hechos en torno a esta cuestión. Entonces salió a defender el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Y otra cosa que ocurrió ayer es que también se conoció que declaró el 3 de septiembre el actual jefe de epidemiología del MinSal, Rafael Arauz, que él llegó en mayo. Y Sí. entonces
él declaró ante el fiscal Manuel Carrasco, que es el que ha sido, Marcelo Carrasco, que es el que ha sido como impugnado por el gobierno y que forma parte del equipo de Javier Armendari, y dijo ahí Rafael Arauz que cuando él llegó al MinSal a hacerse cargo de epidemiología, se estaba hablando de una nueva meseta, normalidad, y que empiezan a surgir los cuestionamientos en ese mes, en mayo, cuando los hospitales decían que tenían más muertos que los informados. Y entonces dijo que en su declaración que el ministro Mañalich en ese momento tenía un sistema propio, donde los hospitales y las seremías entregaban insumos, que pareciera que lo que trató de hacer fue como copiar lo que había tenido la Sochimi, lo que la Sochimi hacía, que es que hacía su encuesta de camas críticas, y Claro, aparte, que trató como hospital por de copiar hospital. ese modelo, pero que el sistema que usó Jaime Mañalich, sea cual sea, no dio el ancho por lo complejo de la situación. Eso fue lo que dijo Rafael Lara. Mm. Que no sé si va a quedar en una posición un poco incómoda después de su declaración. Sí, es complicado, ¿eh? Ahora, el ministro París parece darle todo su respaldo a Arauz, Sí, por ahora, ¿no? Sí. sí. Se Además que ahora supone que está él funcionando, se ordenó, supone. logró Bueno, pero en la ordenar el tema de práctica las cifras. ordenaron las cifras y me parece que las cifras que tenemos ahora son más o menos confiables, por lo menos son un estándar, digamos. O sea, por lo menos generan confianza en la población. Exactamente, No están que es lo siendo importante. cuestionadas permanentemente, como era lo que ocurría antes. Mm. Ya, mala cosa, ¿eh? No se ve Mala bien, cosa. no se ve bien. Oye, una cosa que está divertida es la polémica por El Circo en Llamas, la columna del domingo pasado de Carlos Peña. ¿Eh? Carlos Peña está entrevistado en el capítulo de la Mesa 13 que liberamos anoche, en Ah, nuestro no lo he visto. ciclo por el plebiscito. Sí, Ya. así que está bueno. Eso está recién disponible ya en Instagram TV y en todas las plataformas de TLC Siempre Radio. consigue respuestas, Carlos Peña. Siempre logra una serie de cartas. Saca Ayer respuestas. le contestó, por esto por un sketch en el programa Bienvenidos del Canal 13, y ayer le contestó a Maro Gómez Pablos, que es uno de los conductores del programa, y hoy le contesta a Marco Enríquez Ominami, que básicamente lo trata de ser un elitista, de no estar en contacto con la ciudadanía ni con la realidad, tratando de mantener la política en un lugar que no le pertenece a la gente, sino que es el lugar que le gustaría a las élites, básicamente. Ese es el centro, el epicentro del argumento de Marco Enrique Minami, uno de los participantes del sketch famoso. Y el Oye, propio pero Carlos Peña le contesta a Maro Gómez Pablo, sin mencionarlo, no diciendo dice, que, un lector sí, sugiere. diciendo que el humor es habitual en la política y que ese no es el punto de su columna, que su columna era sobre cómo se difumina, cómo se borra, se hace porosa, endeble, la línea que separa el escrutinio de la vida pública, que se supone que tenemos que hacer los periodistas, y aquellos que deben ser objeto de ese mismo escrutinio, digamos, que son los políticos. Y claro, todos haciendo un sketch, dice Peña, es una cuestión que borra esa línea y eso le hace mal al país, digamos, básicamente, ese es el argumento. Claro, o sea, lo que está haciendo es una crítica al periodismo. Eso es lo que Básicamente. está haciendo Carlos Peña finalmente. Sí, más que a los políticos, aunque los Mm, políticos salieron bien trasquilados. Bueno, por eso contesta Marco Enrique Minami y ayer Joaquín Lavín en alguna de las entrevistas de televisión que dio, eh, también contestó y dijo que había mucha crítica sobre este asunto. sí, Eso, generó el sketch. No digamos que pasó colado. no pasó colado, para nada, no pasó colado. 7:26, revisamos lo más importante con Angélica Bulnes. Ya, te voy a contar un poco de Europa porque lo que está pasando en Europa está teniendo efectos en todo el resto del mundo, ya que ante esta ola de rebrotes que no ha logrado ser contenida en distintos países, en España, en Francia, en el Reino Unido, entre otros, están aumentando las medidas y las restricciones. Por ejemplo, en España, el foco está en Madrid y a partir de ayer hay 850.000 personas eh, con restricciones a su libertad de movimiento, sobre todo en la zona sur de Madrid, no pueden salir más que lo esencial. No es un confinamiento así como puro y duro, pero se les está pidiendo, se les está bajando las posibilidades de salir. Además, al resto de los ciudadanos de Madrid se les está pidiendo que por favor restrinjan su movimiento. En el Reino Unido, además que ayer empezó a operar la regla de que no se pueden juntar más de 6, ya el fin de semana estaba operando, pero además anunciaron que están en un punto crítico y los restaurantes, los pubs no van a poder funcionar más allá de las 10 de la noche.
el gobierno está llamando a que el que pueda teletrabajar se quede en la casa, porque había todo un plan de retorno de funcionarios públicos que se está poniendo en pausa, también un retorno a los estadios también se está poniendo en pausa. Los especialistas, hay expertos, salubristas que se quejan de que no es suficiente, estaban pidiendo una cuarentena de 2 semanas, lo que por el momento el gobierno de Boris Johnson se está negando. Pero todo esto está teniendo un efecto en los mercados y ayer las principales bolsas del mundo terminaron en rojo, por supuesto las europeas, por ejemplo la alemana cayó un 4,3%, Milán, París, Madrid, Londres cayeron más del 3% y esto también cruzó el Atlántico, Wall Street cerró con pérdidas, aquí en Chile la bolsa de Santiago también siguió la misma trayectoria, cerró con una caída del 2,3%. La diferencia la hizo en todo caso la TAM, que subió luego de que Sí, el viernes la justicia estadounidense aceptara la última propuesta de financiamiento que presentó la compañía, luego que le había rechazado la primera. Entonces, la segunda fue aceptada. Y aún así, ya que estamos hablando de la industria aeronáutica, la tercera cuenta, de todos modos, que el gobierno prevé que recién en 2024, escucha, 5 años más, se va a alcanzar el tráfico previo a la pandemia. O sea, que es una industria que realmente va a quedar afectada por años. Para este año se prevé una reducción del 59% en el tráfico de pasajeros a nivel nacional, y esto es peor que qué la feroz, ¿eh? estimación que se había previsto en mayo, que se decía que era de un 40% para 2020. Ahora, Oye, para, salvo las ¿sí? bolsas en Tokio, salvo la Uh-huh. bolsa japonesa, las asiáticas siguen a la baja. En ¿Siguen China, en Hong abrieron a Kong, la baja? sí, en Corea del Sur, sí. O sea, a esta hora ya cerraron ya, Claro, ya porque es están, mucha ya. Es un la segundo día a la diferencia. baja. Exactamente, así que es un segundo día a la baja. Y déjame Vamos a ver ver cómo... si ¿Y en las europeas, Europa? eso sí están, las ¿Qué europeas está están pasando? rebotando, ¿eh? Ya, En Londres 0,25 arriba, en Alemania 0,84 arriba, en España 0,22 abajo, pero así está un poco ya. mejor que ayer, no es el desastre de ayer. Una buena noticia en ese sentido es que la OMS presentó un plan para la producción y distribución de una potencial vacuna cuando la haya, para que llegue a todas partes, no queden solamente en los países ricos quienes pueden pagarla. Y entonces, ayer anunció que la lista inicial de los países que se han unido a la red COVAX, que es esta red que garantiza desarrollo, producción y distribución equitativa de una potencial vacuna, ya va en 156 países. El problema es que ni China ni en Estados Unidos se han sumado a esa lista. Pequeño detalle. Un pequeño detalle, un pequeño detalle. Oye, Pero ya, un ya, pero minuto para bueno, lo último. para lo último, bueno, que el gobierno está preparando un proyecto para que los independientes puedan participar de manera más fácil, sin tanto obstáculo, lo que viene después del plebiscito, si es que ganan la prueba, como todo indica que va a ocurrir, y entonces puedan participar en las elecciones de constituyentes sin tantas dificultades, sin tantas barreras. Y entonces eso es lo que está empujando el ministro de las Express, Cristian Monkeberg, y la idea es que el proceso de recolección de firmas, que es uno de los principales obstáculos, no sea presencial, sino que se pueda hacer de manera virtual para inscribir potenciales candidaturas a constituyentes. Que puedes Así que firmar con tu clave única, en el fondo. exactamente, los detalles de eso son los que se supone que se van a dar a conocer luego estos días. Sí, el domingo Monkeberg dijo en Mesa Central que el gobierno estaba decidido a ir adelante, porque había sido muy cauteloso, diciendo que tenía que haber un consenso sobre esto. Aparentemente el consenso está, Parece que o hay el gobierno consenso. decidió que sí, pero más parece lo primero, digamos, que existe ese consenso, porque la verdad es que lo contrario sería medio impresentable. Así que debería haber más noticias más detalladas sobre en qué consiste ese proyecto. Pero la Esto idea es es para que los facilitarla. independientes puedan inscribir listas de candidatos para la eventual convención constitucional. Exactamente. Ahora, dicen en el gobierno que la situación de los independientes para esa elección de constituyente es mejor que en las otras elecciones, porque se le piden menos firmas de lo que se pediría en una elección regular para inscribir una Mm. candidatura. 0,4% en vez del 0,5%, que Sí, es lo parece habitual. que eso va a quedar igual, pero el asunto de las firmas se va a poder solucionar al menos. 7:32, lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes en Tele 13 Radio, también en Instagram Live. Y Angélica Bulnes vuelve para el Rat Pack. Sí, así es. Así que nos vemos más ratito y nos despedimos acá de los que nos están siguiendo en Instagram. Muy Ok, buenos días.